días a todos. Muchas gracias por estar presente. Esta hace parte de las actividades académicas del grupo de cardiología clínica de la Universidad de Antioquia. Y yo les hablaré el día de hoy de este tema que yo creo que nos interesará mucho a todos y titula así: Estrategias de control en fibrilación auricular, ritmo versus frecuencia. Mi nombre es Santiago Giraldo y bueno, y empezaremos con la charla entonces. A manera de introducción, debemos mencionar que la fibrilación auricular trae múltiples consecuencias para los pacientes y ahí pueden ver en la diapositiva algunos de los desenlaces a los que está asociado la fibrilación auricular. Miren cómo la misma aumenta en 5 veces el riesgo de presentar accidente cerebrovascular, aumenta hasta en 3 veces el riesgo de presentar falla cardíaca y aumenta hasta en 2 veces la probabilidad de morir de un individuo. Y hay estudios que muestran algunos de estos datos que les mencionaba previamente, y es como la fibrilación auricular se traduce en unos peores desenlaces clínicos para el paciente, en desenlaces tan fuertes como la mortalidad. Este es un análisis de una corte de Framingham, publicado en Circulation en 1988, que muestra cómo es el comportamiento de la sobrevida de pacientes con y sin fibrilación auricular en la parte inferior de la gráfica, con fibrilación auricular en la parte superior. ¿Y qué podemos deducir a partir de la gráfica? Uno, que las mujeres sin FA, digamos que las mujeres por lo demás sanas, tienen una ventaja en la sobrevida o tienen una mayor sobrevida, como es conocido, sobre los hombres. Los hombres tienen un peor pronóstico. Y miren cómo aquellos individuos que tienen o desarrollan fibrilación auricular, uno, tienen un peor pronóstico cuando se comparan con una población sana de referencia que no tiene este trastorno del ritmo. Y dos, miren cómo la fibrilación auricular atenúa la ventaja sobre la sobrevida que tienen las mujeres respecto a los hombres. Esta diapositiva muestra algunos de los objetivos del tratamiento de los pacientes con fibrilación auricular. En el escenario agudo, cuando el paciente tiene una descompensación o un ritmo muy rápido, el abordaje inicial será controlar la respuesta ventricular y controlar el ritmo del paciente si este le genera una inestabilidad hemodinámica. Pero cuando salimos de ese escenario agudo, posiblemente parte del manejo crónico del paciente con fibrilación auricular involucra el manejo de factores precipitantes, y aquí están comorbilidades que pueden perpetuar o favorecer el desarrollo de fibrilación auricular e instaurar cambios del estilo de vida que pudieran mejorar la misma, como es la obesidad, la apnea obstructiva del sueño, entre otros. Vemos que todos los pacientes con fibrilación auricular indudablemente tienen que tener una evaluación del riesgo embólico porque tienen un riesgo incrementado de presentar accidentes cerebrovasculares, y de ahí que definirse si requieren o no anticoagulación. Muchos de esos pacientes lo necesitarán, y eso es fundamental porque es quizás una de las pocas intervenciones que claramente mejora la sobrevida de un paciente con fibrilación auricular. Luego de que pasamos por estos eslabones, tendremos que prestar atención al control de la respuesta ventricular y evaluar algunos síntomas de los pacientes si persisten para definir si requieren intervenciones adicionales. Miren que en los eslabones iniciales algunas variables mejoran la probabilidad de la sobrevida del paciente, como es la anticoagulación y el control de las comorbilidades que atenúan el riesgo cardiovascular, y como hay algunas variables del control de la fibrilación auricular que posiblemente se traducen en una mejoría de la calidad de vida sin mejorar la expectativa de vida como tal. De manera que en esto se enfocará la charla, y es en las estrategias de manejo que podemos tener en estos pacientes, que posiblemente son estas dos opciones: controlar el ritmo del paciente, es decir, intentar regresar a un paciente con fibrilación a un ritmo sinusal, o controlar la frecuencia o la respuesta ventricular, es decir, permitir que persistan en ritmo de fibrilación auricular, pero con un control adecuado de la respuesta ventricular. Entonces empezaremos con esta estrategia, y es cómo es el control de la respuesta ventricular de un paciente. ¿Y qué ocurre en un paciente con fibrilación auricular? Y es esto: el miocardio atrial solamente está activado a 300 o 400 latidos por minuto, y esto hace que, a pesar de que hay un bloqueo o un freno en el nodo auriculoventricular, se traduce generalmente en tasas o respuestas ventriculares elevadas. Esto genera entonces taquicardia en el paciente e irregularidad en el ritmo, y tanto la taquicardia como la irregularidad y la disincronía que esto puede generar puede traducirse en peores desenlaces para el paciente a futuro.
Las opciones de tratamiento para controlar la respuesta ventricular o la frecuencia cardíaca de un paciente con fibrilación auricular son múltiples, que van desde digoxina hasta terapias más invasivas como hacer una ablación del nodo auriculoventricular y dejar al paciente dependiente de un marcapasos. Y miraremos algunas propuestas que han hecho determinados autores sobre cómo abordar el control de la respuesta ventricular en un paciente con fibrilación auricular. De manera que aquellos pacientes que tienen falla cardíaca con fracción de eyección reducida, indudablemente los beta bloqueadores deberían ser el pilar de manejo de ellos, con o sin asocio digital, que también es útil en esta entidad. Los individuos que tienen enfermedad coronaria, en ellos pueden usarse los beta bloqueadores y los cancertagonistas dihidropiridínicos, no dihidropiridínicos, pero aclarar que indudablemente son de elección en los pacientes con enfermedad coronaria el uso de los beta bloqueadores, y en aquellos pacientes que no tienen enfermedad cardíaca y que son hipertensos, los betabloqueadores pueden ser útiles, pero verapamil y diltiazem pueden tener un efecto antihipertensivo complementario, lo cual los hace alternativas atractivas. En el pasado, algunos autores recomendan incluso mezcla de bloqueantes del nodo para favorecer el control de la respuesta ventricular, pero posiblemente es una estrategia que ha quedado en desuso y que en nuestro medio muy rara vez usamos. Y miren cómo en último eslabón, al final de todas estas estrategias de control de la respuesta ventricular, aparece algunos antiarrítmicos como la amiodarona, por lo cual esto no debe ser prescrito de manera rutinaria para controlar la respuesta ventricular de un paciente, porque si bien tiene algunos efectos beta bloqueantes que puedan disminuir la respuesta ventricular, tiene una gran carga de efectos adversos que pueden afectar el balance de riesgo-beneficio de un paciente. Y esto es una gráfica que muestra que puede ser difícil definir cuál es la frecuencia cardíaca óptima de un paciente con fibrilación auricular. Digamos que el paciente puede tener una ventana de control óptimo de la frecuencia cardíaca que se ha definido entre 110 y 80 latidos por minuto aproximadamente. Si se es más laxo con el control de la respuesta ventricular y se permiten frecuencias cardíacas más elevadas, es posible que el paciente tenga más síntomas asociados a la fibrilación auricular, tenga una alteración de la calidad de vida mayor y posiblemente al permitirse frecuencias cardíacas más elevadas tenga más riesgo de desarrollar falla cardíaca por taquicardia y miopatía. Ahora bien, si se es más estricto con el control de la frecuencia cardíaca y se buscan o se persiguen valores de frecuencia cardíaca más bajos, esto pudiera traducirse en un aumento en los efectos adversos asociados a los medicamentos, a la sumatoria de 2 o 3 medicamentos y a usar dosis más altas de los mismos. También pudiera traducirse en una mayor necesidad de marcapasos, aunque mencionaremos luego en el RACE-2 no hubo un aumento importante en la tasa de implante de marcapasos cuando se buscaba una meta de control estricta versus cuando se compara con una meta de control laxa. Y esto también podría traducirse en mayores costos para el sistema de salud, porque esos pacientes pueden requerir más atenciones, vigilancia, seguimiento y hospitalización por efectos adversos. Hay algunos estudios comparando cuál de los medicamentos deberíamos seleccionar para controlar la respuesta ventricular en un paciente con fibrilación auricular. Y este es quizás el único estudio clínico que encontré en este escenario, se llama el RATAF, y este es un ensayo clínico publicado en el 2013 en el que tomaban pacientes con fibrilación auricular permanente de más de 3 meses de duración que tuviesen un mal control de la respuesta ventricular, en este caso definido como una frecuencia en reposo más de 80 y una frecuencia cardíaca promedio en un Holter de más de 100. Y ellos asignaron a los pacientes de manera aleatoria a usar metoprolol 100 miligramos, diltiazem 360 miligramos, verapamil 240 miligramos y carvedilol 25 miligramos. Eran entonces 4 brazos, todos los medicamentos eran de liberación sostenida, excepto carvedilol, y todos se administraron una vez al día. Importante que aunque ellos intentaron generar grupos comparables, posiblemente diltiazem era el medicamento que estaba a unas dosis topes cuando se compara con el resto de medicamentos, y ellos que creen hablar en este estudio si había un medicamento superior a otro en un holter de 24 horas para definir el control de la respuesta ventricular. ¿Qué muestra esta gráfica entonces? En la parte en el eje de las X muestra las horas del día y en el eje de la Y muestra la frecuencia cardíaca del paciente. Miren entonces aquí está la valoración basal de los pacientes en un holter basal de inicio antes del ingreso al estudio, y miren cómo es el comportamiento de las frecuencias cardíacas en pacientes que reciben beta bloqueadores en rojo, aquí viene a carvedilol y metoprolol, y miren cómo se ubican los calzoantagonistas, verapamil y diltiazem. Entonces, ¿qué encontraron estos autores en este estudio? Que diltiazem posiblemente en este estudio comparativo era el medicamento que se asociaba a un mejor control de la respuesta ventricular en pacientes con fibrilación auricular,
pero hay que mencionar que posiblemente las dosis no eran equiparables y este medicamento estaba a una dosis más alta comparada con los demás, pero la conclusión grande que podemos sacar de ello es que los calcioantagonistas que bloquean el nodo son al menos tan eficaces o más que los beta bloqueadores para el control de la respuesta ventricular NFA y posiblemente son medicamentos subutilizados en este escenario cuando el paciente no tiene contraindicaciones a lo mismo. Y los autores evalúan cómo son los síntomas o cómo eran los síntomas de este paciente con algunas escalas para evaluar la carga de síntomas asociadas a la arritmia. Aquí ven en la barra azul la carga de síntomas basales de los pacientes y cómo, de nuevo, verapamil y litiazem, que se asociaron en este estudio a un mejor control de la respuesta ventricular, tenían unas menores tasas de síntomas asociados a la arritmia. De manera que esos medicamentos son alternativas terapéuticas que posiblemente usamos poco en pacientes que tienen FA y que no tienen contraindicaciones a la misma, como es la presencia de falla cardíaca con fracción de eyección reprimida. Y hablando entonces del control de la frecuencia o la respuesta ventricular, tendríamos que definir entonces cuál es la meta que se debe perseguir en estos pacientes cuando no se busca un control del ritmo, sino un control de la respuesta ventricular. Y quizás ese es el estudio más grande publicado en este sentido, y es el RAISE-2. El RAISE-2 fue un estudio de inferioridad publicado entre el 2005 y el 2007, en el que se hizo un seguimiento a 3 años, incluían pacientes con fibrilación auricular permanente hasta por 12 meses, y los pacientes tenían que tener una edad menor a 80 años y una frecuencia cardíaca promedio superior a 80 latidos por minuto, y ellos asignaron a los pacientes de manera aleatoria a 2 brazos a un control laxo de la frecuencia cardíaca, en este caso menos de 110 latidos por minuto, y a un control estricto de la frecuencia cardíaca definido como buscar una meta menor a 80 latidos por minuto en reposo o menor a 110 latidos por minuto en un ejercicio moderado. Y aquí ven el desenlace primario que ellos querían comparar. Era un desenlace primario compuesto de muerte cardiovascular, hospitalización por falla, accidente cerebrovascular, embolia, sangrado, arritmias y necesidad de marcapasos. Importante cuando uno revisa entonces las combinaciones de medicamentos que se le ofrecieron a los pacientes en el RAISE-2. Vemos aquí la tabla de pacientes en los que se buscó una estrategia laxa de control de la respuesta ventricular, y aquí está la tabla en la que se ofreció una estrategia de control estricto. Miren que solo el 20% de los pacientes en la estrategia de control estricto tenían un beta bloqueador en monoterapia, y miren que las combinaciones en ellos eran necesarias para lograr un control estricto. De esta manera, el 37% de los pacientes recibieron beta bloqueadores y digoxina, y miren cómo combinaciones que nosotros posiblemente jamás usamos fueron empleadas en el RAISE-2. El 12% de los pacientes en este estudio recibían la combinación de un beta bloqueador con un calcioantagonista tipo verapamil o litiazem. Incluso miren cómo el 9% de los pacientes en el grupo de control estricto tenían incluso una triple terapia de beta bloqueadores, digoxina, más un calcioantagonista bloqueante del nodo. Entonces, esto para enumerar que en el RAISE-2 posiblemente fueron agresivos con la titulación de los medicamentos, hicieron combinaciones que posiblemente poco frecuente empleamos nosotros en la práctica diaria por el temor a bloqueos a veces o trastornos graves de la conducción. Y ellos encontraron entonces que no había diferencias importantes cuando se busca en un paciente en el control de la respuesta ventricular una meta laxa versus un control estricto de la respuesta ventricular en los pacientes. Y cuando comparan si estas estrategias de control de la respuesta ventricular se traducen en mejoría de otros desenlaces, vemos que no hay diferencias en los síntomas atribuibles a la fibrilación auricular entre control estricto y control laxo. Tampoco hay diferencias en las tasas de disnea reportadas por los pacientes, en las tasas de fatiga y tampoco en las tasas de palpitaciones. De manera que posiblemente cuando se escoge un control laxo, cuando se escoge un control de la respuesta ventricular en un paciente con fibrilación auricular, un control laxo la misma puede hacer la estrategia inicial de manejo de la mayoría de los pacientes. Y este es un algoritmo propuesto por la misma doctora que dirige el RAISE-2, que se llama Isabel Van Helder, y ella considera entonces que en los pacientes en los que se considere el control de la frecuencia cardíaca para el manejo de la fibrilación auricular, esto pudiera emplearse en todos los pacientes con FA. Esto pudiera ser una propuesta de manejo. Esto pudiera usarse como primera elección en pacientes que tengan pocos síntomas o mínimos síntomas atribuibles a la fibrilación auricular. Pudiera emplearse el control de la respuesta ventricular luego de que se falla en una estrategia de control del ritmo, o pudiera emplearse un control de la frecuencia de la respuesta ventricular en pacientes en los que se considera que restaurar el ritmo
puede sobrepasar el beneficio con las intervenciones que se hagan. Posiblemente entonces la estrategia inicial debería ser una meta de control laxo, definido con una frecuencia menor a 110 latidos por minuto, y si el paciente persiste con síntomas, o si hay deterioro de la fracción de eyección, o si el paciente tiene presencia de un cardio resincronizador, y esto es importante porque tener taquicardia y fibrilación auricular en un paciente que porta un cardio resincronizador puede afectar de manera importante las tasas de estimulación biventricular y puede hacer que sea subóptima la terapia que puede o el beneficio que puede ofrecer un cardio resincronizador. Si el paciente tiene alguna de estas características, entonces posiblemente deberíamos buscar metas más estrictas, como menores a 80 latidos por minuto en reposo. Esto pudiera mejorar la estimulación biventricular en un paciente que tiene un cardio resincronizador e incluso la autora Isabel Van Helder propone evaluar durante el ejercicio cómo es el comportamiento de la respuesta ventricular de un paciente. Esto puede hacerse con un test de caminata de 6 minutos y ver si esta frecuencia cardíaca es inferior a 110 latidos por minuto durante el ejercicio. Lo importante cuando se titula la respuesta ventricular para buscar metas más estrictas, es posible que el paciente tenga más bradiarritmias o más síntomas y es más importante el seguimiento con Holter en estos pacientes para definir que no estamos induciendo o generando efectos adversos importantes con la medicación que estamos empleando. Y como último eslabón en el control de la respuesta ventricular, cuando esto no se logra a pesar de titulación de medicamentos, queda esta opción y es o el control del ritmo o la ablación del nodo auriculoventricular. Y hablaremos entonces de la ablación del nodo auriculoventricular como una estrategia para el control de la respuesta ventricular en pacientes con fibrilación auricular. Entonces, ¿en qué consiste esa terapia? En que el electrofisiólogo con un catéter genera una ablación del nodo auriculoventricular y evita que los impulsos atriales rápidos que se generan en las aurículas pasen al ventrículo. Importante entonces que el paciente requiere un marcapasos que generalmente se implanta unicameral en el ventrículo derecho y va a requerir una dependencia completa a la estimulación ventricular por marcapasos para poder tener una conducción en el tiempo. Hay metaanálisis que han evaluado el impacto de los desenlaces clínicos de llevar a un paciente con una FA de difícil manejo a ablación del nodo auriculoventricular e inserción de marcapasos. ¿Y qué encontró este metaanálisis? Que esta estrategia es una estrategia válida en pacientes refractarios a la terapia y puede mejorar algunos desenlaces, puede mejorar los segundos que el paciente puede caminar a una banda luego de que se lleve ablación del mismo, puede mejorar las tasas del control de la respuesta ventricular y mejora algunos desenlaces que pueden ser más interesantes, puede mejorar hasta en un 5% la fracción de eyección, disminuye el número de ingresos hospitalarios y las consultas de urgencias e incluso puede tener algo de impacto en la clase funcional de los pacientes, de manera que esta estrategia aumenta la capacidad física de los pacientes, ayuda al control de la respuesta ventricular y puede tener algo de beneficio sobre la fracción de eyección de los pacientes. ¿En qué sí no impacta esta estrategia de ablactar el nodo y poner los marcapasos y dejar el paciente pendiente de la estimulación en la sobrevida a largo plazo? Y este es un análisis retrospectivo de la Clínica Mayo publicado en New England en el 2001, en el que se comparó la sobrevida de los pacientes sobre una corta referencia de Rochester, Minnesota, y evaluaban cómo era el comportamiento de pacientes con FA que se manejan con terapia médica o con terapia de ablación. Miren entonces que los pacientes con FA de nuevo tienen un peor pronóstico cuando se comparan con una población de referencia que no tiene esta comorbilidad, y miren cómo el pronóstico de los pacientes que se llaman ablación del nodo AB es similar a aquellos pacientes a los que se les ofrece una terapia farmacológica para el control de su enfermedad. Y empezaremos a hablar entonces del control del ritmo de los pacientes con fibrilación auricular. Iniciaremos entonces con el manejo agudo del ritmo y quizás este escenario es menos discutido y más fácil en su abordaje, y es que cuando un paciente tenga un compromiso hemodinámico asociado a una respuesta ventricular rápida, el manejo de este paciente es la cardioversión. Generalmente es una cardioversión eléctrica por el deterioro que tiene el paciente y por la rápida respuesta que tiene a este tipo de terapias. ¿Cómo se define compromiso hemodinámico en estos pacientes? Usualmente las guías de reanimación de la AJA lo definen de esta manera: tener hipotensión de nodo, tener signos de hipoperfusión clínica, tener dolor torácico en curso o tener edema pulmonar. Y usualmente, aunque esto puede no ser una verdad absoluta, el paciente para tener un compromiso hemodinámico generalmente requiere frecuencias, respuestas ventriculares superiores a 150 latidos por minuto, quizás con esta excepción, que son los pacientes que tienen disfunción ventricular, en los cuales puede haber un compromiso hemodinámico a una menor respuesta ventricular. De manera que hay un tip
en este escenario, y es que posiblemente la FA es secundaria a una condición de base y puede que no explique un compromiso hemodinámico en un paciente si tiene estas características, si la misma no inició de manera súbita, si no tiene palpitaciones asociadas, si el paciente ya tiene una FA permanente conocida, de nuevo, si la respuesta ventricular del paciente va a menos de 150 latidos por minuto y si el paciente tiene otros hallazgos que pudieran explicar el aumento en la respuesta ventricular, como la presencia de fiebre, dolor, entre otras entidades. Estos son elementos que pudieran hacernos pensar que la FA no explica el deterioro hemodinámico del paciente y posiblemente la conducta adecuada en este escenario sería buscar la causa de base y controlar la misma. Y el ejemplo clásico es un paciente que tiene una fibrilación auricular conocida y ahora llega con fiebre y un shock séptico. Posiblemente entonces cardiovertir ese paciente no tendrá un beneficio clínico y si pudiera generar efectos clínicos deleterios para el paciente. Y respecto a cómo puede transformarse un paciente a ritmo sinusal, la cardioversión eléctrica puede usarse en el paciente que está con un compromiso hemodinámico o puede hacerse de manera electiva. Y en el paciente que está en un escenario diferente, en el que tenemos más tiempo para pensarlo o en el que es incluso ambulatorio o electiva la cardioversión, pueden usarse agentes farmacológicos o antiarrítmicos para favorecer la tasa de regresión a ritmo sinusal. Esto muestra entonces en el eje vertical el porcentaje de pacientes que regresan a ritmo sinusal, en el eje de la X, las horas luego del inicio de las mismas. Miren en la gráfica morada la tasa de reversión a ritmo sinusal en pacientes que no usan antiarrítmicos, es decir, en pacientes que usan simplemente beta-bloqueador o calcio antagonista, son cercanas al 50-60%, de manera que esto que nos muestra que los pacientes con fibrilación auricular, en especial si son paroxísticas, pueden tener una tasa de reversión espontánea en las primeras 48 horas hasta el 70%, y hay estudios como el RAI-7 que muestran que en pacientes que están estables, esperar y evaluar a 48 horas si el paciente regresa espontáneamente a un ritmo sinusal es una terapia válida. Miren que la miobrona a 24 horas es ligeramente superior al placebo o a medicamentos que no tienen efectos antiarrítmicos, con tasas de regresión a ritmo sinusal cercanas al 60% para miobrona en infusión. Y miren cómo algunos antiarrítmicos venosos que no están disponibles en nuestro medio, como flecainida y propafenona, tienen mayores tasas de reversión al ritmo sinusal y tienen un mecanismo de acción más rápido, algo que le tarda más a la miobrona cuando se emplea este medicamento con este fin. La miobrona puede tardar entre 18 y 24 horas en lograr este efecto. Y muy importante, esta tabla compara los efectos adversos o las complicaciones asociadas a la cardioversión farmacológica en esta barra versus la cardioversión eléctrica. Posiblemente tendemos a pensar que generar una cardioversión eléctrica en un paciente es algo más mórbido y genera más efectos adversos en un paciente, pero esta tabla nos muestra en esta población de 1.800 pacientes que ambas estrategias relativamente son seguras y tienen tasas de eventos adversos similares. Miren entonces que la probabilidad de tener una muerte no súbita es similar, es inferior al 0.1% en los grupos. Lo más frecuente que pueden hacer estos pacientes son algunos trastornos del ritmo porque posiblemente pueden tener un nodo sinusal enfermo de base. Esto ocurre tanto si la cardioversión se hace farmacológica o si hace eléctrica. Son raras las arritmias ventriculares tanto en el paciente que se cardiovierte de manera eléctrica como de manera farmacológica y posiblemente el evento adverso más frecuente reportado, y miren que la ocurrencia del evento es solo del 1%, es el desarrollo de falla cardíaca, de manera que ambas estrategias son válidas para el control de la respuesta, para el control del ritmo en un paciente, y posiblemente la concepción de que la cardioversión eléctrica puede ser más deleteria o más mórbida que la cardioversión farmacológica es un concepto errado. Y algo interesante en el escenario de cardioversión en los pacientes a fibrilación auricular, esto ya sale del escenario agudo, estos son pacientes que están en un escenario ambulatorio y esta es una revisión reciente de Europace, que es una propuesta de autores, de expertos en el tema, que proponen que la cardioversión eléctrica pudiera usarse como un método diagnóstico y esto pudiera ser una posible nueva indicación para esta población. ¿Y en qué consiste esto? Y es que en algunos pacientes con falla cardíaca reducida o preservada puede ser incierta la relación que tiene la presencia de la fibrilación auricular con el desarrollo de síntomas. Es decir, el paciente puede quedarse de disnea, de fatiga,
y es difícil saber si atribuirlo a la falla cardíaca o al trastorno del ritmo. Algunos autores proponen entonces en ellos una cardioversión diagnóstica que pudiera ser útil para evaluar si hay o no mejoría de los síntomas de un paciente en ritmo sinusal, y esto pudiera entonces favorecer tomar la decisión del paciente sería perseguir a futuro esta estrategia si el paciente tiene mejoría sintomática. Esto es propuesta de autores, aún se necesitan estudios en estas áreas, pero digamos que diversos autores en este tema concuerdan en que, al menos en pacientes con fibrilación auricular de nodo, al menos debería dársele un chance en la vida del paciente de regresar a ritmo sinusal con una cardioversión y evaluar cómo es el comportamiento de los síntomas con el paciente y definir con estos hallazgos el manejo futuro. Y algunos datos sobre el manejo de la cardioversión eléctrica en los pacientes con fibrilación auricular, y este es uno de ellos, y es mejor usar dosis altas que dosis bajas crecientes y repetidas para la cardioversión eléctrica de pacientes con fibrilación auricular. Y esto lo muestra este estudio. Esto es un ensayo clínico controlado publicado en European Heart Journal en el 2020. El RCT se llama el CHEST Trial, y ellos incluyeron pacientes entre el 2016 y 2019. Incluían pacientes con fibrilación auricular permanente que se programaban por una cardioversión electiva, es decir, estos pacientes no tenían compromiso hemodinámico, venían electivo a la realización del procedimiento. El, el dispositivo que se usaba ofrecía una descarga bifásica y la posición de los electrodos se ponían en una posición anteroposterior. Y ellos asignaron entonces a una estrategia de una cardioversión eléctrica a una dosis alta fija. En este caso se usó una dosis de 360 joules con este dispositivo LifePak 20, que ofrece una corriente bifásica y que es el único dispositivo del mercado que logra ofrecer una corriente bifásica de 360 joules. Ellos quisieron, empezaron con la dosis máxima del dispositivo de entrada y lo repetían en 3 ocasiones si era necesario, o usaban un mecanismo de dosis bajas crecientes, que era empezar con 125 joules, luego ascender a 150 joules en caso de una mejoría, y por último ofrecer una dosis de 200 joules. Y ellos querían ver cuál era el desenlace de estos individuos, evaluar a un minuto luego la cardioversión, cuál era la probabilidad de estar en ritmo sinusal. ¿Qué encontraron ellos? Aquí ven en el eje vertical las tasas de ritmo sinusal y el número de descargas suministradas a los pacientes. Eran 3 descargas máximas programadas. Ven en la barra roja aquellos individuos programados al grupo de descarga máxima, y en la barra azul aquellos programados a dosis de descargas crecientes, de bajas dosis crecientes en el tiempo. Miren, entonces, cuando evaluamos a la administración del tercer impacto, el tercer shock en los pacientes, que encontraron que cerca del 90% de los pacientes en los que se usó una dosis máxima fija para la cardioversión eléctrica de los pacientes estaban en ritmo de fibrilación del ritmo sinusal, versus el 60% de los pacientes en los que se escogió una dosis baja que fue creciendo con el tiempo. De manera que posiblemente, si queremos hacer una cardioversión eléctrica en los pacientes con fibrilación auricular, sea esta la estrategia adecuada, o elegir la potencia máxima del dispositivo que tengamos nosotros y ofrecer descargas simultáneas o repetidas a una dosis máxima ofrecida por el desfibrilador, o por el mecanismo que se usa para la cardioversión. Y esto muestra si había efectos adversos diferentes o si había mayor desarrollo de trastornos del ritmo en esta población. Miren que el desarrollo de arritmias fue similar, 5% en ambos grupos, dosis máximas versus dosis bajas crecientes. La aparición de trastornos del nodo sinusal apareció en el 4, en el 3% de los pacientes. Bloqueos AV de segundo grado fue 2% de los casos en el grupo de dosis máximas versus 0% en el grupo en el que se escalaba. Y las arritmias ventriculares fueron muy raras, solo un paciente en cada grupo. Y esto es muy importante, este dato que les muestro en el recuadro, y es que estos autores a todos los pacientes luego de la cardioversión eléctrica les tomaron troponinas de alta sensibilidad. Recuerden que en el grupo de dosis máxima les daban una descarga bifásica de 360 joules, que es una dosis muy alta. Y miren el comportamiento del biomarcador de las troponinas en estos pacientes. Fue de 0 en ambos grupos. De manera que esto también rebate alguna de las concepciones que nosotros tenemos, y es si la cardioversión eléctrica y la elevación de los biomarcadores luego de la misma está explicada por la terapia eléctrica que se ofrece, o está explicada por la enfermedad de base que lleva a la cardioversión eléctrica. Este estudio cuestiona, en este caso, no hubo ningún caso de lesión miocárdica asociada a estas dosis altas de cardioversión eléctrica.
Y otro mensaje importante en este escenario de la cardioversión eléctrica en los pacientes con fibrilación auricular es que la posición anteroposterior de las palas es mejor que ofrecer una posición anterolateral para la cardioversión eléctrica en pacientes con fibrilación auricular. Ese es un estudio ya viejo. Esto lo lidera este doctor Kirchhoff, que es un experto mundial en el manejo de pacientes con fibrilación auricular, y publicó en Lancet en el 2002. Es tomaron 3 pacientes con fibrilación auricular. También fue un escenario de cardioversión electiva y los asignaron a una posición anteroposterior de las palas. Aquí pueden ver en el dibujo cómo es la posición de las mismas. Para esta ubicación usualmente es más cómodo usar parches, puede ser muy difícil o casi imposible hacerlo directamente con las palas del, del carro de paros, y esta es una posición anterolateral de las mismas. Y en este caso a los pacientes les dieron las mismas dosis crecientes de descargas eléctricas, en este caso era monofásico, y lo único que cambiaba era la posición de los electrodos. Y ellos querían ver entonces la tasa de éxito de la cardioversión para regresar al ritmo sinusal. Acá vemos entonces los diferentes grupos. En negro está la posición anteroposterior y en blanco la posición anterolateral de las palas y las diferentes descargas ofrecidas por los pacientes. Miren entonces cuando se logra una descarga acumulada de 360 joules monofásico, con una posición anteroposterior, el 98% de los pacientes lograban estar en ritmo sinusal versus un 78% en aquellos pacientes en los que se ofrecía una posición anteroposterior de las palas o los parches. De manera que esto es otro de los mensajes, y es que la posición anteroposterior posiblemente genera un vector que pasa o atraviesa más las aurículas y tiene una mayor probabilidad de éxito para retornar al paciente al ritmo sinusal. Estos estudios se han hecho en el escenario ambulatorio electivo de los pacientes, pero posiblemente es completamente válido transferirlo al escenario crítico o al manejo agudo de un paciente con una inestabilidad hemodinámica. Y respecto al manejo crónico, el control del ritmo, que quizás es la parte más debatida de la charla, empezaremos con el papel de algunos medicamentos antiarrítmicos. Y el papel de los antiarrítmicos en el control crónico del ritmo en los pacientes con fibrilación auricular ha sido evaluado en diferentes estudios. Esto es uno de ellos, este se llama el Canadian Trial of Atrial Fibrillation. Eso es un ensayo clínico publicado en New England en el 2012, en el que tomaron pacientes con fibrilación auricular permanente y los asignaron de manera aleatoria a usar amiodarona o a usar prepofenona o sotalol para el control del ritmo. Ellos encontraron que a 600 días de seguimiento, la probabilidad de estar sin recurrencia de la FA era del 65% en el grupo de amiodarona y era muy inferior en el grupo de propafenona sotalol, de manera que pudiéramos afirmar que para el manejo crónico a largo plazo, como antiarrítmico, eh, para intentar controlar el ritmo de los pacientes con fibrilación auricular de manera farmacológica, posiblemente amiodarona sea el medicamento de elección. El problema es que la amiodarona tiene muchos problemas y ellos lo vieron en el estudio, y es que el 18% de los pacientes de este ensayo tuvieron que suspender por efectos adversos la terapia con amiodarona, pero esto solo ocurrió en el 11% de los pacientes que recibían sotalol o propafenona, de manera que si bien a largo plazo propafenona puede ser menos eficaz que amiodarona, también tiene menos efectos adversos y menos tasas de suspensión. Y esta gráfica del estudio muestra las dosis que se usaban. Miren que amiodarona en un inicio se usaban dosis promedio de 327 miligramos, y miren que a 12 meses las dosis de amiodarona eran relativamente bajas, es decir, eran inferiores a 200 miligramos, y esto es un mensaje también porque en ocasiones vemos pacientes en los que se usa crónicamente dosis muy altas de amiodarona y esto pudiera no mejorar los desenlaces para mantener el ritmo sinusal, y si pudiera asociarse a un aumento de las tasas de efectos adversos de los pacientes. Y esto es uno de los problemas de la amiodarona, y es todos los efectos adversos que puede tener este medicamento. Esta tabla muestra entonces todas las complicaciones, los efectos adversos que pueden asociarse al mismo y los parámetros de monitoreo que deberíamos tener en los pacientes con amiodarona. Miren que pueden haber manifestaciones del sistema nervioso central, puede haber problemas oftalmológicos con defectos corneales que requerirían seguimiento por oftalmología, puede haber neuropatía óptica. Un evento adverso muy temido es el desarrollo de toxicidad pulmonar. Y miren entonces uno cómo debería tener al menos una radiografía de tórax y algunas pruebas de función pulmonar basal antes de iniciar amiodarona a un paciente, pero posiblemente eso es algo que nunca hacemos, e incluso esto debería continuarse en el tiempo. Al paciente debería hacerse al menos una espirometría anual y una radiografía anual si se ha optado por ofrecer crónicamente amiodarona en el tiempo. Posiblemente la complicación que más buscábamos nosotros es la enfermedad tiroidea, pero posiblemente no es la más frecuente, y está indicado seguir el perfil tiroideo de nuestros pacientes. Y miren cómo pueden haber algunas manifestaciones gastrointestinales y de la piel en los pacientes. De manera que la amiodarona tiene muchos efectos adversos,
posiblemente esto lo hace muy mala terapia para usarlo a largo plazo, y si se va a emplear como la misma, debería tenerse presente todos los efectos adversos potenciales de la misma y el esquema de monitoreo y seguimiento para ver cuándo es el momento adecuado de suspenderlo por una toxicidad de la misma. Y evaluando entonces del papel de los antiarrítmicos para intentar controlar el ritmo en los pacientes con fibrilación auricular, tenemos que hablar de la FIRM entonces, ¿cierto? Que es un estudio muy determinante en esta población. Este fue un ensayo clínico con asignación aleatoria que se hizo en este periodo de año entre 1995 y 1999. Los pacientes se siguieron en promedio durante 3.5 años y ellos incluyeron pacientes con FA, con alta probabilidad de ser recurrente, o pacientes con mayores de 65 años o con otros factores de riesgo. Y ellos los asignaron aleatoriamente a controlar el ritmo del paciente, intentar regresar el ritmo de los pacientes a sinusal a expensas de antiarrítmicos orales, o controlar respuesta ventricular con medicamentos que bloquearan el nodo, ya sea beta-bloqueadores, calcio-antagonistas o digoxina en combinación. Este es quizás el estudio más grande haciendo esta comparación, tenía 2.000 pacientes en cada brazo aproximadamente. Los pacientes en la estrategia del control del ritmo, si bien el pilar era el uso de antiarrítmicos orales, podían llevarse una cardioversión eléctrica si era necesaria. Y algo importante en este escenario es que a los pacientes, si el paciente regresaba a ritmo sinusal, si bien el estudio sugería contener la anticoagulación, quedaba a criterio del médico si se retira la misma. Y esto fue uno de los problemas de la FIRM, porque solo el 70% de los pacientes que estaban en el grupo de control del ritmo reciben anticoagulación, y el 85% de los pacientes en los que se asignó el grupo de frecuencia de control de la respuesta ventricular reciben esta terapia. Y el desenlace primario de este estudio era la mortalidad global. Entonces, digamos, antes de mostrar el resultado de la FIRM, hay algunas críticas al mismo. Es que uno, se permitió la combinación de antiarrítmicos orales, algo que posiblemente ahora nadie hace. Dos, algunos dicen que el tiempo de seguimiento es pequeño, en 3.5 años en promedio. Esto puede ser difícil para encontrar diferencias en los desenlaces. Tres, ya vimos que a los que regresaban al ritmo sinusal se les permitía suspender la anticoagulación, o esto queda a criterio del médico tratante, y posiblemente eso no es el estándar de manejo actual. Y cuatro, posiblemente el desenlace que escogieron los autores, que era mortalidad global, y esto es un desenlace difícil de impactar. ¿Qué encontraron ellos entonces? Que no había diferencias para el desenlace primario de este estudio, que era mortalidad global, en la estrategia de control del ritmo, cuando este se perseguía con antiarrítmicos orales, o en una estrategia de control de la respuesta ventricular. De esta manera, entonces, en la FIRM se decían que estas estrategias eran equivalentes. Y cuando se evaluaban si habían diferencias en otros desenlaces como muerte, miren que la mortalidad era similar, 25% en ambos grupos. No había diferencias en las tasas de accidentes cerebrovasculares, y esto es un mensaje importante. Hasta la fecha, regresar a un paciente a ritmo sinusal no mejora el desarrollo de accidentes cerebrovasculares, o eso es el estándar actual del conocimiento. Tampoco se afectaron las tasas de embolia sistémica, pero sí se afectaron las tasas de hospitalizaciones. Aquellos pacientes que se asignaron al grupo de control del ritmo tenían una mayor probabilidad de estar hospitalizados, de manera que pudieran tener efectos deleterios para el paciente. Ahora, hay subanálisis de la FIRM, de este gran estudio intentando controlar el ritmo de los pacientes con fibrilación auricular a expensas de antiarrítmicos orales, que muestran que en aquellos pacientes en los que en efecto se logra regresar al ritmo sinusal, o sea, en los que la terapia es efectiva, en análisis multivariados, esta estrategia, cuando en efecto el paciente logra un ritmo sinusal, puede tener beneficios en la sobrevida. Y en este caso, lograr este ritmo sinusal tiene un hazard ratio de 0.5 para el desenlace de mortalidad. Y quizás la única otra terapia que logró un impacto similar en este estudio, que es un subanálisis de la FIRM sobre la sobrevida de los pacientes, era el uso de anticoagulantes, que es una terapia que nadie debate, mejora el pronóstico de estos pacientes. ¿Qué decían los autores entonces? Que si estuviera disponible una terapia para mantener el ritmo sinusal con menores efectos adversos, porque ya vimos que en el AFIRM el grupo de antiarrítmicos tenía una mayor tasa de hospitalizaciones, esto podría ser benéfico para los pacientes. Y esta tabla muestra el efecto de diversos ensayos clínicos y de los antiarrítmicos en estos escenarios. Miren la realización de los ensayos clínicos. En el 2000 al 2005 se hicieron la mayoría de ellos. El AFIRM es el estudio más grande con 4.000 pacientes. La mayoría de los pacientes tienen 70 años o más. Y miren los antiarrítmicos diferentes usados. Amiorona, les mostré el estudio que compara amiorona con propafenona y cetalol. Les mostré la FIRM.
Y ellos que muestran en estos ensayos de manera global que los antiarrítmicos parecen no mejorar la calidad de vida de los pacientes. En el RACE, que es otro ensayo clínico, tampoco diferencias en mortalidad o en calidad de vida. En el AFFIRM tampoco hubo diferencias en mortalidad o en calidad de vida. Y posiblemente el único estudio que encontró un desenlace importante con antiarrítmicos en fibrilación auricular fue la ATHENA, que usó dronaderona, y este sí encontró que había disminución en las tasas de hospitalización cardiovascular y muerte. El problema es que dronaderona después demostró en pacientes con falla cardíaca y en pacientes con enfermedad permanente empeorar los desenlaces clínicos, de manera que tampoco es un antiarrítmico que se emplee rutinariamente. ¿Qué terapia entonces pudiera emplearse para este escenario? La ablación de venas pulmonares, que es una estrategia invasiva buscando el control del ritmo sin exponer al paciente a la morbilidad de la exposición farmacológica que pueden conferir los antiarrítmicos. En este caso, entonces, a los pacientes es un procedimiento invasivo, se hace una punción transeptal en la aurícula e intentan aislarse las venas pulmonares en las que se presume se origina la FA, y puede ser el mecanismo perpetuador de esta arritmia en el tiempo. Entonces, ¿en qué consiste esta terapia de la ablación de venas pulmonares? Y es que los impulsos ectópicos provenientes de las venas pulmonares pueden iniciar una fibrilación auricular y pueden haber, además de esta localización en las venas pulmonares, pueden haber otros disparadores no localizados en estas estructuras, como la pared posterior de la aurícula, la vena cava superior y el septum interatrial. El objetivo de la ablación de las venas pulmonares entonces es lograr un aislamiento eléctrico y lograr una disociación de las venas pulmonares de la aurícula. Y es entonces los que buscan, usualmente se ha empleado la ablación por radiofrecuencia, aunque la ablación por criobalón, que es otra de las técnicas, técnicamente es más fácil, requiere menos tiempo por el operador y tiene unas tasas de respuesta similares a la ablación por radiofrecuencia. Hay algunos ensayos clínicos entonces que han evaluado la capacidad de esta estrategia invasiva para mejorar o regresar el ritmo sinusal de los pacientes, y esto es uno de esos ensayos clínicos. Interesante que este estudio tomó pacientes con fibrilación auricular crónica que en promedio tenían 4 años de evolución de la enfermedad, y asignó 77 pacientes a ablación de venas pulmonares y 69 pacientes a control del ritmo. A ambos les ofrecían amiodarona si era necesario, y a ambos les ofrecían cardiversión eléctrica si era necesario. De manera que era ablación de venas pulmonar versus control de la respuesta ventricular o control estándar de los pacientes. Y los que querían evaluar si el paciente estaba libre de fibrilación auricular en ausencia de antiarrítmicos usando un monitor de eventos. Esta fue la ablación que usaron en este escenario. Aislaban las venas pulmonares y hacían una línea en el techo de la aurícula. Y ellos que encontraron que la probabilidad de estar libre de fibrilación auricular en este estudio fue del 74% para los pacientes que se llevaron a esta estrategia de ablación de venas pulmonares versus el 58% de los pacientes que se llevaron al manejo por el grupo control. Importante que a este grupo control se le permitía hacer cruce a la otra terapia si el médico lo consideraba necesario. Y esto muestra a 12 meses cuál es la probabilidad de estar en ritmo FA, en ritmo sinusal, perdón, en los pacientes que se llaman ablación de venas pulmonares versus el grupo control cuando se excluían los pacientes del grupo control que hacían cruce al grupo de ablación. ¿Qué encontraron ellos? Entonces que el 70% de los pacientes a 12 meses están en ritmo sinusal versus menos del 10% de los pacientes del grupo control cuando se excluían a aquellos que se cruzaban la terapia invasiva, de manera que en efecto esta terapia parece mejorar de manera importante las tasas para lograr el ritmo sinusal. Y algunos subanálisis que lanzan en el estudio es que en aquellos pacientes en los que se lograba en efecto sostener el ritmo sinusal, cuando se compara con aquellos pacientes en los que recurría a la FA, había mejoría en algunas variables como el diámetro de la aurícula, había una reversión de 5 milímetros en el diámetro de la misma versus 0 en el paciente en el que persistía la FA, había un cambio significativo en la fracción de eyección en los pacientes en los que se lograba regresar al ritmo sinusal, y había una mejoría en los puntajes de síntomas, de manera que en este estudio lograr un ritmo sinusal en el tiempo tenía o se traducía en esta mejoría de estos desenlaces ecocardiográficos y sobre la calidad de vida del paciente. Y esta tabla muestra la probabilidad en diferentes ensayos clínicos de estar en ritmo sinusal, ya sea con antiarrítmicos. En esta tabla, mira que la probabilidad en antiarrítmicos va desde un 20 hasta un 70% en el mejor de los casos, y la tasa de éxito cuando se usa ablación por radiofrecuencia de las venas pulmonares, miren que va entre un 45 hasta un 90%, de manera que
Indudablemente, la ablación de venas pulmonares, al menos para lograr una tasa de éxito de regresar a ritmo sinusal, es superior a los antiarrítmicos. Y si bien la mayoría de los ensayos clínicos han ingresado pacientes con fibrilación auricular paroxística, que es en los que es más fácil lograr una regresión y sostener el ritmo sinusal, ya les mostré este estudio en el que el 100% de los pacientes incluidos eran FAs persistentes de 4 años de evolución y ellos lograron unas tasas considerables hasta el 74% de ritmo sinusal a largo plazo. Problemas de la ablación de venas pulmonares. Esto no es un procedimiento exento de riesgo, aunque conforme los grupos y los electrofisiólogos ganan experiencias, estas tasas se hacen mucho más bajas. Aquí están algunas de las complicaciones, aunque infrecuentes, hay algunas muy temidas. Y la más temida de ellas es la lesión esofágica. Es que cuando se hace radiofrecuencia en la pared posterior de la aurícula puede haber una fístula atrioesofágica y esto es muy grave. Si bien es muy raro, pasa en 4 de cada 10.000 pacientes, la mortalidad de este escenario es superior al 50%. Puede haber estenosis de venas pulmonares, es decir, inferior al 1% de los casos, y esto debería sospecharse cuando un paciente, luego de una ablación de venas pulmonares, inicie con disnea no explicada. Puede haber parálisis diafragmática por lesión del nervio frénico, y esto es más común cuando se usa ablación por criobalón, en especial cuando se ablactan las venas derechas, y quizás la complicación más frecuente es el desarrollo de derrame y taponamiento pericárdico, que puede ocurrir entre el 1 al 3% de los casos. Ahora, si bien hemos visto que la ablación aumenta las tasas de ritmo sinusal, está la duda de si ofrecer rutinariamente una terapia de ablación de venas pulmonares se traduce en una mejoría de desenlaces clínicos gruesos, y este quizás es el estudio más importante publicado en este escenario, que se llama el CABANA. El CABANA fue un estudio de 7 años, tardaron 7 años en recolectar toda la muestra, incluyeron 2.000 pacientes y tuvieron un seguimiento promedio de 4 años. Ellos incluyeron pacientes mayores de 65 años que tuvieran episodios de FA en los 6 meses previos. A 1.000 pacientes los asignaron a ablación de venas pulmonares y a 1.000 pacientes los asignaron a medicamentos, ya fuesen antiarrítmicos o medicamentos para el control de la frecuencia cardíaca. Aquí están la tasa de uso de cualquier antiarrítmico en el grupo control. 84% de los pacientes usaron en algún momento un antiarrítmico. Y miren que en las fases iniciales del estudio, en aquellos pacientes que llevaban ablación de venas pulmonares, el 44% usaron algún antiarrítmico, pero al final del seguimiento solo el 26% lo usaba, de manera que la mayoría de ellos lograba liberarse del mismo. Y ellos querían evaluar este desenlace compuesto de muerte hacia discapacitante, sangrado grave y paro cardiovascular. Importante que qué pasó con el CABAN. Ellos tuvieron un bajo reclutamiento, un bajo número de eventos. Ellos pensaban hacer un seguimiento a 3 años y reclutar 3.000 pacientes y tenían un desenlace primario diferente, pero al ver una baja tasa de eventos tuvieron que modificar el desenlace primario. El desenlace secundario lo ascendieron al desenlace primario, prolongaron el tiempo de seguimiento a 4 años eh, y evaluaron entonces cómo eran los desenlaces de este paciente, porque tuvieron una baja incidencia de efectos adversos o una tasa de eventos inferior a la estimada por ellos. Importante que hubo un cruce de pacientes como es frecuente en todos nuestros estudios. El 27% de los pacientes que habían sido asignados a control farmacológico se cruzaron al grupo de ablación de venas pulmonares, y esto estaba estimado en el cálculo del efecto del tamaño de muestra. Ellos estimaron un 25% de cruce del grupo de medicamentos al grupo de ablación de venas pulmonares, y miren cómo un 9% de los pacientes originalmente asignados a ablación de venas pulmonares se cruzó a uso de medicamentos. ¿Qué encontraron ellos entonces? Que a 60 meses de seguimientos para este desenlace primario compuesto que se modificó conforme el ensayo clínico avanzó, en el 2013 modificaron el desenlace primario, no había diferencia. Si bien el hazard ratio es de 0.86 y pudiera sugerir que la ablación por catéter es protectora en este escenario, vemos que no hay una diferencia estadística entre ofrecer ablación por catéter versus terapia farmacológica, ya sea antiarrítmica o control de la respuesta ventricular en pacientes con fibrilación auricular, cuando se escoge un desenlace duro para evaluar la eficacia de esta intervención. Y cuando se evalúan las tasas libres de fibrilación auricular a 48 meses, miren que si bien son mejores en el grupo de ablación por catéter, 50% era la tasa libre de FA,
libre de recurrencias de la FA, versus el 31% del grupo de terapia, aún hay una alta tasa de recurrencia, ¿cierto? O superior al 50% de los casos en los que la ablación de venas pulmonares no logra controlar por todo el control del ritmo y posiblemente entonces sea una meta difícil de lograr, decir que la intervención lleva a un alto porcentaje de los pacientes a largo plazo a un ritmo sinusal. Importante adicional en este estudio es que todos los autores, todos los electrofisiólogos que desarrollan el procedimiento eran expertos en el tema y tenían en promedio más de 100 ablaciones por persona antes de ser incluidos en el estudio. Ellos nos muestran algunos subanálisis, es la mortalidad por todas las causas. Vemos que no hay diferencias en el grupo de ablación versus el grupo control. Y en este desenlace, que es un desenlace secundario, que es un compuesto de mortalidad u hospitalización cardiovascular, en este escenario sí hubo una diferencia a favor del grupo de ablación por catéter. Era de 0.83 el hazard ratio. Miren el intervalo de confianza y esto tiene una significancia estadística. Ahora bien, esto era un desenlace secundario y posiblemente genera hipótesis para explorar en otros ensayos clínicos, pero el desenlace primario del estudio no logró una significancia estadística. Importante que ellos hacen otro tipo de análisis como análisis por protocolo, en el que cada paciente se asigna exclusivamente si recibió la terapia a la que fue asignada aleatoriamente. Esto, el análisis por protocolo rompe entonces el análisis por intención a tratar y tiene algunas particularidades en su interpretación porque puede generar sesgos o introducir sesgos en la interpretación de los datos, y cuando ellos muestran los análisis por protocolo, sí sugieren que si los pacientes que se asignan a FEA a ablación por catéter en efecto reciben la ablación por catéter y los pacientes que se ofrecen a terapia farmacológica en efecto reciben una terapia farmacológica, esto se traduce en una mejoría de los desenlaces clínicos, pero de nuevo esto rompe la asignación aleatoria a los pacientes y posiblemente entonces genera hipótesis, pero no es suficiente para decir que posiblemente esta intervención en este estudio fue superior. Ahora bien, los autores ofrecen algunos datos en una publicación posterior sobre el comportamiento en algunas escalas de calidad de vida de los pacientes una vez se llevan a ablación por catéter. Y que sí es claro que hay una mejoría cuando se compara la terapia farmacológica versus la terapia por ablación por catéter. Cuando se evalúa el desenlace a 3 meses, en especial a 1 año, hay una mejoría en los puntajes de calidad de vida que parece atenuarse en el tiempo. Cuando uno ve a los 60 meses, aunque parece atenuarse, persiste la significancia estadística y hay una mejoría importante en estos síntomas, de manera que pudiéramos decir respecto al CABANA que para el desenlace duro compuesto que fue modificado conforme evolucionó el estudio, no hubo una diferencia con la ablación rutinaria de venas pulmonares, pero sí hay un beneficio claro en la calidad de vida y en los síntomas que reportan los pacientes. Algunas personas vieron entonces el resultado del CABANA como un resultado poco esperado y algunas personas lo tomaron como un fracaso de la medicina. Posiblemente, pienso yo, no debe verse así. Hay diferentes visiones sobre cómo interpretar los resultados del CABANA. Algunos, como esta editorial sugiere, vea, la belleza del CABANA está en quien lo mire. Posiblemente el CABANA soporta la idea de la recomendación actual de guías y es que el paciente que tiene síntomas que no se mejoran con la terapia estándar, tiene en efecto un beneficio cuando se llevan a una ablación de venas pulmonares y posiblemente a la fecha es el nido más grande de esta intervención y posiblemente queda por demostrar en estudios a futuro si la ablación rutinaria por venas pulmonares se traduce en mejoría de desenlaces clínicos. Hay un estudio que se llama el EAST Trial que quiere evaluar si esto se traduce en una disminución del desarrollo de accidente cerebrovascular. Estas entonces son las recomendaciones de la Sociedad Europea del Ritmo para definir cuándo llevar a un paciente a ablación por catéter por una FA asintomática, y aquí nos ofrece el grado o la fortaleza de la recomendación. De manera que si tenemos un paciente con fibrilación auricular sintomática, podemos dividirla en 3 grupos: paroxística, persistente y persistente de larga duración. En los pacientes con FA paroxística, los antiarrítmicos pudieran emplearse, pero miren cómo la ablación por catéter de entrada en este paciente, sin haber pasado por antiarrítmicos, tiene una indicación 2A, y en aquellos pacientes que fallaron a los medicamentos antiarrítmicos para el control de sus síntomas, la ablación por catéter tiene una indicación 1. En los pacientes que tienen una FA persistente, ir de entrada a una ablación por catéter tiene una indicación 2A.
Y en aquellos que fallaron a los medicamentos antiarrítmicos, también tiene una indicación 2A y posiblemente en ese escenario, en los pacientes que tienen una FA persistente de larga duración, ir de entrada a una ablación por catéter es más cuestionado. Usted tiene una indicación 2B, de manera que dice usted pudiera considerar usar esta terapia, y esto ocurre al igual en aquellos pacientes que tienen una pobre respuesta al uso de antiarrítmicos o medicamentos para el control de la respuesta ventricular. Y muy importante en rojo, que está en la parte inferior, y es una recomendación clase 3, es decir, que esto pudiera generar daño, y es que a los pacientes no debería ofrecérsele una ablación de FA con un único propósito de descontinuar la anticoagulación. Porque a la fecha, a pesar de que se logren tasas altas de ritmo sinusal, hay paroxismos de FA y el paciente, a pesar de que se lleve a esta intervención, el estándar de conocimiento actual orienta que debe continuarse la anticoagulación a largo plazo. De manera que esta autora, que es Van Helder, que es la autora del RACE, propone este algoritmo de manejo en pacientes con fibrilación auricular, y es, uno pudiera iniciar con un control de la respuesta ventricular en esta población. Evalúe si el paciente es un anciano y es frágil. Si el paciente es anciano y frágil, o si restaurar el ritmo tiene más riesgo que beneficios, usted posiblemente debería inclinarse a un control de la respuesta ventricular. Si no, evalúe cómo son los síntomas del paciente. Si el síntoma tiene una carga de síntomas muy importantes, dado por una clasificación de la carga de síntomas por la ERA 3 o 4, dar una estrategia de control del ritmo en esta población pudiera ser superior. Si el paciente tiene síntomas leves, la edad puede ser importante. Si el paciente es una persona muy añosa, posiblemente sea preferible ofrecer un control de la respuesta ventricular en ellos, pero si la persona es relativamente joven, pudiera considerarse ofrecer una terapia de control del ritmo. Y el paciente puede seguirse en el tiempo si, a pesar del control de la frecuencia cardíaca, el paciente tiene síntomas persistentes o hay deterioro de la función ventricular, debería evaluarse, optimizarse las comorbilidades y pudiera considerarse ofrecer una terapia de control del ritmo. Y por último, les mostraré dos diapositivas sobre fibrilación auricular y falla cardíaca, que posiblemente, si bien esto es un tema para una charla completa, aquí hay unas particularidades en el abordaje, y es que la FA y la falla cardíaca están estrechamente relacionadas. La FA, al generar pérdida de la pata auricular, generar un ritmo irregular, generar compromiso de la perfusión coronaria y generar respuestas ventriculares muy rápidas, puede predisponer al desarrollo de disfunción ventricular, y el desarrollo de la disfunción ventricular pudiera favorecer el remodelamiento mecánico y eléctrico de las aurículas, que en últimas perpetúan el desarrollo de la fibrilación auricular. Hay algunas estrategias de manejo en pacientes con fibrilación auricular asociada a falla cardíaca. En ellos debería considerarse la cardioversión temprana si hay compromiso hemodinámico. En todo paciente con FA y falla cardíaca debería anticoagularse. Eh, Debería lograrse un control de la respuesta ventricular inicialmente, ofrecer una terapia neurohumoral óptima, y si la FA y la falla cardíaca debutaran y hay dudas si la una es causante de la otra o si la FA causó la falla cardíaca, posiblemente considerar una cardioversión temprana puede ser útil en esta población. Algo sobre la terapéutica de esta población, y es que algunos medicamentos que usamos rutinariamente en pacientes con falla cardíaca con fracción de ejecución preservada parecen perder su efecto cuando el paciente tiene falla cardíaca y tiene fibrilación auricular, y es el uso de los beta bloqueadores. Miren entonces, en pacientes que tienen falla cardíaca con FEBI baja, perdón, cuando están en ritmo sinusal, miren cómo los beta bloqueadores mejora la sobrevida de estos pacientes, pero mire, cuando el paciente tiene fibrilación auricular, el potencial benéfico de los beta bloqueadores se pierde en el tiempo. Y hay estudios, cortes retrospectivas, como este que les muestro acá, que pudieran sugerir que la ablación de venas pulmonares en algunos pacientes pudieran restaurar el beneficio de los betabloqueadores en pacientes que tienen coexistencia de FA y falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Miren entonces aquí el porcentaje del desenlace, aquí ven en la parte inferior el desenlace de muerte, muerte cardiovascular, hospitalización, entre otras, y miren los grupos de ablación sin betabloqueadores en barra negra, ablación con betabloqueadores, eh, ablación sin ablación y sin beta bloqueadores, y por último el paciente que no se lleva ablación pero que recibe beta bloqueadores. Y miren entonces cómo este grupo de pacientes que se lleva ablación de venas pulmonares y que recibe beta bloqueadores tiene un pronóstico en las tasas de muerte cardiovascular y de tasas de hospitalización diferente al paciente que
recibe los beta bloqueadores, pero que no ha sido llevado a una ablación. De manera que estudios retrospectivos sugieren que en esta población generar una ablación de venas pulmonares pudiera restaurar el beneficio de los beta bloqueadores en esta población, pero eso es algo aún por explorar. Y esto muestra un resumen de los ensayos clínicos de ablación de fibrilación en pacientes con falla cardíaca. Mire que es una intervención, digamos que reciente, de la última década. La mayoría de los estudios son pequeños. Miren que el N va de 40 a 68 pacientes aproximadamente, excepto el CASOL AF, que es el estudio más grande, que tiene 360 pacientes. La mayoría de los pacientes incluyeron pacientes con disfunción ventricular con diferente criterio, que va desde una FEI menor del 50 a menos del 35%. Y miren que la mayoría de los estudios tienen un tiempo de seguimiento muy corto, de 6 meses a 24 meses, con desenlaces subrogados la mayoría de ellos, ¿cierto? Cambios en la fracción de eyección, cambios en el consumo de oxígeno pico, entre otras terapias. ¿Qué muestran estos estudios? Que cuando se le ofrece la ablación a pacientes con fibrilación auricular, la fracción de eyección parece aumentar en el grupo que se lleva ablación versus cuando no se lleva la misma. El consumo de oxígeno pico aumenta en el paciente que tiene falla cardíaca y FA versus el paciente que simplemente se le ofrece a manejo médico. Y evaluaremos los desenlaces del estudio CASOL-AF para terminar la charla. Y este fue un ensayo clínico publicado en 2018. Tardaron 8 años reclutando a los pacientes, hicieron un seguimiento a 37 meses y esta fue la población que incluyeron. Eran pacientes con FA paroxística persistente que tenían por respuesta efectos adversos o que no deseaban tener un antiarrítmico. Todos deberían tener una FEI menor al 35% y deberían estar sintomáticos. Y adicional, todos deberían tener un dispositivo, y era un dispositivo de esta marca Biotronic que permitiera un monitoreo remoto a los pacientes. Estos pacientes asignaron una ablación por catéter, 179 pacientes versus 184 pacientes a terapia médica. De nuevo, miren cómo hay cruce entre un grupo y otro. El 9% de los pacientes asignados a terapia médica cruzaron a ablación por catéter y el 15% de los pacientes asignados a ablación cruzan a terapia médica, y ellos quieren evaluar este compuesto de muerte y hospitalización por falla cardíaca. ¿Qué encontraron ellos? Que en efecto sí hay diferencias importantes. Mira, el desenlace compuesto fue el 28% del grupo de ablación versus 44% en el grupo de terapia médica. Y esto genera un NNT de 8, de manera que hay que tratar 8 pacientes con falla cardíaca FA para mejorar una mejoría en este desenlace clínico. Esto muestra el desenlace compuesto en las curvas de Kaplan-Meier. Cuando se evalúa el compuesto desde el mes 12 para esa separación de las curvas, pero cuando se evalúa la mortalidad, es importante que el beneficio sobre la mortalidad solo se encontró luego del mes 36 de la terapia en el grupo de ablación, de manera que tarda tiempo y requiere seguimiento en el tiempo para encontrar diferencias en este desenlace clínico. De manera que el caso de la IF es el estudio más grande evaluando la ablación en pacientes con falla cardíaca. Es el único que evalúa un desenlace grueso, y en esta población se asoció a una mejoría importante de los desenlaces con un NT de 8. De manera que, para terminar y como conclusiones finales de la charla, mencionaremos entonces que la FA es una entidad que empeora diferentes desenlaces clínicos, como ya mencionamos. Estar en ritmo sinusal parece asociarse a mejoría de desenlaces clínicos, y esto lo sugieren algunos subanálisis de la FIRM y algunos subanálisis de pacientes que se llevan a ablación de venas pulmonares, y en los cuales, al lograr el ritmo sinusal, pudiera haber remodelación estructural y mejoría de algunos desenlaces, como la carga de síntomas. Importante que cuando se usan antiarrítmicos a largo plazo tienen múltiples efectos adversos e incluso pudieran aumentar la mortalidad de los pacientes. La ablación de venas pulmonares buscando un control del ritmo mejora claramente síntomas y calidad de vida en los pacientes. Aún es incierto, o al menos el CABANA no encontró una mejoría en desenlaces fuertes o clínicos duros. Posiblemente una estrategia de control de la frecuencia cardíaca puede ser razonable en muchos pacientes, por lo que hemos expuesto previamente. Y en este escenario de falla cardíaca, la ablación, en el caso de la IF, impactó desenlaces clínicos duros con un número necesario a tratar muy bajo. Y por último, si nos quedamos sin intervenciones terapéuticas, podemos mencionar que la ablación del nodo AB en FA refractaria es una opción de manejo que pueden tener los pacientes, que puede mejorar su calidad de vida, la fracción de eyección y algunos desenlaces como las tasas de hospitalizaciones. Eso era todo. Muchas gracias.